mi nombre es Patricia Guadalupe García de Jesús, soy alumna del tercer año grupo G de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Esta vez les vamos a hablar de la inmunidad antitumoral. Y bueno, primero hay que saber algo muy importante, que la mortalidad de los tumores malignos se debe a su crecimiento incontrolado dentro de los tejidos normales, lo que nos produce un daño y deterioro funcional. Bien, como ya habíamos mencionado, las respuestas inmunitarias con importancia clínica tienen relación con los linfocitos T, especialmente los linfocitos T citotóxicos. Como podemos ver en algunos estudios patológicos como en estas imágenes, los tumores se encuentran rodeados por infiltrados de células mononucleares formados por linfocitos T y macrófagos. Aquí nos marcan las flechas amarillas de este lado y aquí en otras de este lado. Bueno, vamos a hablar de la inmunidad antitumoral. Eso nos lleva a que los tumores con cifras altas de linfocitos TCD8 principalmente y TH1CD4 se asocia un mejor pronóstico en los tumores. Ahora bien, las personas con inmunodeficiencias como SIDA que tengan fármacos inmunosupresores o hayan recibido trasplantes tienen un mayor riesgo de sufrir tumores y la mayoría están asociados a un origen vírico. Ahora, falla en la inmunidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Puede haber muchos motivos por los que la inmunidad antitumoral sea incapaz de erradicar los cánceres. Primero, porque tiene mecanismos especializados para evadir las respuestas inmunitarias del hospedador. Segundo, pérdida de expresión de antígenos. Los tumores pierden expresión de antígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario y se puede decir que estos pierden inmunogenicidad con el tiempo. Y el tercero, el crecimiento rápido. Esto nos quiere decir que la eliminación del tumor puede superar la capacidad del sistema inmunitario para controlar esto. Ahora vamos a hablar de los antígenos tumorales. La mayoría de los antígenos tumorales que desencadenan respuestas inmunitarias protectoras son los neoantígenos. ¿Qué son estos? Estos son producidos por genes mutados en diferentes clones de células tumorales, por lo tanto el sistema inmunitario no los tolera. En la siguiente vamos a ver una imagen. Antígenos tumorales producidos por las mutaciones somáticas pueden cambiar de una a otra para que el paciente las pueda tolerar. Se cambian por un aminoácido de contacto con el TCR conocido por los linfocitos T. Aquí en esta parte de acá, los tumores causados por virus producen proteínas víricas que estimulan a los linfocitos T CD8. Estos nuevos antígenos son a menudo proteínas citosílicas o nucleares que las proteínas se degradan y pueden presentarse en moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad. Estos tienen variabilidad entre clones de células tumorales. ¿A qué nos referimos con esto? A que el tipo de tumor en diferentes pacientes puede expresar diferentes grupos distintos de neoantígeno. Ahora, las proteínas celulares. Bueno, ahora vamos con los virus oncógenos. Los virus ADN están implicados en la presión de diversos tumores, como ellos el virus de Epstein-Barr, el virus de papiloma humano y la hepatitis B y C. Sin embargo, los de la hepatitis no son oncógenos. Con los de Epstein-Barr y el virus de papiloma humano podemos prevenirlos mediante la vacunación. Ahora, tenemos proteínas celulares expulsadas en exceso. Algunos antígenos tumorales son producidos o están silenciados en las células normales y dejados de reprimir en las células tumorales, o bien son producidas por las células normales pero producidos en tumores excesivos, como la imagen que vamos a ver. Antígenos tumorales no mutados. Dentro de esta podemos encontrar tres categorías, tres clasificaciones. En el inciso A tenemos a la expresión sin reprimir. Esta se encuentra en las células tumorales y tenemos antígenos de cáncer de testículo. En las proteínas que no han mutado, pero se expresan de forma más abundante en las células tumorales que en las normales. Por lo tanto, inducen una respuesta del linfocito T de sus hospedadores. En el inciso B, tenemos que algunos antígenos pueden expresarse en exceso debido a amplificaciones genéticas. Y en tenemos el ejemplo de la proteína HER2-Neu que se da en los cánceres de mama. En el inciso C, tenemos un número aumentado de células que expresan una proteína específica del tejido, por ejemplo, la tirosina.
que lo podemos encontrar en los melanomas. Esto se debe a una alteración en la regulación génica o en la abundancia de células tumorales, lo que nos lleva a una respuesta del linfocito T. Ahora los antígenos oncofetales. Este término se le dio a las proteínas que se creía que se expresaban en cantidades altas en células cancerosas y en los tejidos fetales, pero no en los adultos. De esto tenemos los principales. El CA, que es el antígeno calcio embrionario, y la alfa-proteína, AFP. La expresión elevada del CA la podemos encontrar en enfermedades no neoplásicas, como enfermedades inflamatorias crónicas del intestino y del hígado, y en un poco carcinomas como de páncreas, estómago y mama. Por eso no tiene mucha utilidad clínica. Y la alfa-proteína normalmente se sintetiza y se secreta durante la vida fetal en el saco vitelino, en el vitelino y en el hígado. Esta puede estar elevada en pacientes con carcinoma hepatocelular y tumores de células marginales, y rara vez se encuentra en cánceres gástricos y pancreáticos. Bien, ahora vamos a hablar de respuestas inmunitarias contra los tumores. Como ya habíamos mencionado al principio, el principal mecanismo contra la protección inmunitaria adaptativa contra los tumores se lleva a cabo por los linfocitos T citotóxicos CD8. Ahorita vamos a ver una imagen para explicar más a fondo esto. Respuestas inmunitarias frente a los tumores. En esta imagen podemos ver que los antígenos tumorales son captados por las células dendríticas y las respuestas comienzan en los órganos linfáticos periféricos. En este caso es un vaso linfático, y los linfocitos T citotóxicos migran al tumor y matan a las células tumorales. Aquí podemos ver. Ahora, ¿cómo sucede esto? Existe una teoría en esta imagen que es el acondicionamiento cruzado. Es una probable explicación de la imagen anterior, como les explicaba. Entonces, las respuestas de los linfocitos T frente a los tumores es que las células tumorales son ingeridos por las células dendríticas y los antígenos tumorales se procesan dentro de esto. Ahora bien, los péptidos derivados de estos antígenos se presentan unidos a las moléculas del complejo de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad para su reconocimiento posterior por los linfocitos T citotóxicos CD8. Y ahora los linfocitos T CD4. La respuesta inmunitaria antihumoral se da mediante diversos mecanismos, entre ellos participa el TH1. Este puede reflejar su conocido papel en la potenciación de las respuestas de los linfocitos T CD8 y la activación de macrófagos mediante la secreción del factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. El interferón gamma nos puede aumentar la expresión de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad en la célula tumoral y la sensibilidad realizada ejercida por los linfocitos T citotóxicos. Ahora vamos a hablar de los anticuerpos. Estos nos pueden destruir las células tumorales mediante la activación del complemento o mediante la citotoxicidad mediada por los linfocitos natural killer. Ahora, los linfocitos natural killer, ¿cuál es su importancia? Nos lleva a que si tenemos un defecto en la función de estos o la eliminación de ellos, con anticuerpos potencian el crecimiento tumoral y la metástasis. Estos pueden activarse para matar a las células tumorales cubiertos de anticuerpos antitumorales mediante su citotoxicidad tumoral, como hemos visto anteriormente en otros capítulos. Sin embargo, aún no está muy clara su función dentro de los tumores. Y los macrófagos se activan en su forma clásica para actuar contra los tumores. Ahora, el papel de la inmunidad innata y adaptativa en la promoción del crecimiento tumoral se ha considerado desde hace mucho tiempo y es un factor de riesgo para el desarrollo de los tumores en muchos tejidos, especialmente en aquellos afectados por enfermedades inflamatorias crónicas como el esófago Barrett y la colitis ulcerosa. Ahorita vamos a ver una imagen porque es importante esto. Crecimiento tumoral en un microambiente antiinflamatorio. Los tumores alteran el fenotipo de las células dendríticas y de formas que favorecen la diferenciación de los linfocitos T reguladores y TH2 antiinflamatorios, que a su vez promueven la diferenciación y acumulación de macrófagos M2 y de células supresoras mielocíticas. Estas bloquean la acción de los linfocitos CTL y TH1 hacia el tumor.
Estos proporcionan factores de crecimiento para las células tumorales y los vasos sanguíneos. Como ya habíamos mencionado anteriormente, existen distintos mecanismos de evasión por parte de los tumores. En la inmunidad antitumoral se desarrollan cuando los linfocitos T reconocen antígenos tumorales y se activan. Las células tumorales pueden evadirse perdiendo la expresión de los antígenos o moléculas principal de histocompatibilidad o produciendo ligandos para los receptores inhibidores de los linfocitos T y citocinas inmunosupresoras. Bueno, vamos a hablar de la evasión de las respuestas inmunitarias. Las respuestas de los linfocitos T frente a algunos tumores se inhiben por la aparición de PD-1 y CTL4. Los linfocitos T que infiltran los tumores tienen a menudo un fenotipo alterado o agotado que se caracteriza por una alteración de las funciones efectoras y una mayor expresión de eso, como ya hemos dicho, CTL4 o PD-1 u otras moléculas inhibitorias. Un ejemplo de un producto tumoral inmunosupresor es el factor de crecimiento beta, que secreta muchos tumores e inhibe la proliferación y funciones efectores de los linfocitos y macrófagos. Los linfocitos T reguladores también tienen un papel importante porque pueden suprimir las respuestas de los linfocitos T frente a tumores, ya que la eliminación de los linfocitos T reguladores en ratones portadores de tumores aumenta la inmunidad antitumoral y reduce el crecimiento tumoral. Ahora, vamos a ver qué es la edición inmunitaria. Como ya habíamos dicho, con el paso del tiempo los tumores pierden inmunogenicidad, lo que es compatible con la supervivencia selectiva de variantes celulares menos inmunógenas. De la inmunoterapia de contra los tumores, tenemos el bloqueo de los puntos de control. En esta imagen podemos ver que los pacientes con tumores montan a menudo respuestas ineficaces de los linfocitos T frente a tumores debido al aumento de reacciones inhibitorias como el CTL4 y el PD-1, el bloqueo con anticuerpos CTL4 o anti-PD-1 o anti-PDL1. En el inciso B podemos ver que es muy eficaz en el tratamiento de varios tipos de tumores avanzados para liberar la inhibición de los tumores T específicos. Ahora bien, tenemos reacciones adversas de acuerdo a este punto de control. Las más frecuentes son la inflamación del colon, del pulmón, del hígado y de varios órganos endocrinos. También pueden verse afectados los músculos del corazón. Sin embargo, más del 50% de los pacientes tratados con un anti-CTL4 o anti-PD1 no responderán o presentarán resistencia tras una respuesta inicial. Vamos a hablar de la vacunación con antígenos tumorales. Esta es en sujetos portadores de tumores con antígenos tumorales que pueden aumentar las respuestas inmunitarias contra el tumor. Dentro de las estrategias para la vacunación antitumoral tenemos que se utilizan moléculas proinflamatorias para potenciar el número de células dendríticas activas en el lugar de la vacunación. Ahora sí vamos a ver esta imagen. Nos dice que los antígenos tumorales se administran en forma de vacunas de células dendríticas. Tenemos la obtención del tumor, secuenciación del exosoma para identificar mutaciones específicas del tumor dentro de los genes expresados, la identificación de péptidos mutados que se unen a la HLA mediante algoritmos informáticos y finalmente la identificación de linfocitos T del paciente específicos. Como ya hemos mencionado, la vacunación de las células dendríticas son células dendríticas estimuladas con antígenos tumorales. Esta se estimula con el antígeno tumoral e infundirse de nuevo al paciente donde presentará el antígeno a los linfocitos T específicos y activará una respuesta mayor frente al tumor. Bueno, la mayoría de estas vacunas antitumorales son vacunas terapéuticas. Esto quiere decir que deben administrarse después de que el hospedador haya presentado el tumor.
Como ya mencionamos anteriormente, se puede reducir el desarrollo de los tumores inducidos por virus por la vacunación preventiva, con antígenos víricos o con virus atenuados, como en el caso del virus del papiloma humano. En el tratamiento con el receptor quimérico para el antígeno del linfocito T, los linfocitos T aislados de la sangre de un paciente se expanden en el cultivo con interleucina 2, anti-CD4, anti-CD3, perdón, anti-CD28 y se modifican con técnicas genéticas para que expresen receptores químicos recombinantes para el antígeno CAR y se transfieren de nuevo al paciente. Los CAR están compuestos por un fragmento variable de cadena Ig extracelular específico frente a un antígeno tumoral.